Este capítulo de Telenovela Baby será en 2 partes. Ahora disfruten de la primera parte. Bienvenidos amigos, divas y galanes de la vida real. Esto es su podcast favorito, por supuesto, de Telenovela Baby. Somos Michi Mari y Rosy. y estamos con ustedes una vez más para acompañarles, para traerles el drama de la vida cotidiana, yes, de la vida real. Y comenzamos con su hashtag drama de la semana. ¡Yeah! ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? A mí. ¡Ay, peligro, chicos! ¿Qué peligro. pasó, Michi? ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. Pues no es un drama de esos felices. Fue un drama que salió de la nada, que pasó de un momento para otro. Y es un drama que una madre nunca quiere, ¿verdad?, ver con sus hijos. Yo estaba esperando a mi hija en una de sus prácticas. No era práctica, era una clínica que dio el equipo de softball de ella para las jugadoras de softball de ligas menores, pero que son grandes ya, las chicas son de 7º y 8º grado. Y viene la asistente, la entrenadora asistente, y se acerca al carro y me dice, le acaban de dar un pelotazo en la cara a tu hija. ¡Ay, Wow. Dios! O sea, que tú no lo viste, tú no lo presenciaste. No, porque pues no era un partido, o sea, nada más era algo light. Práctica. Se suponía que era algo light. De hecho, ella no se suponía que estuviera ella no se suponía que estuviera participando porque había cortado el pie el día antes y no tenía ni tenis puestas. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, Pues cuando yo me acerqué al dugout, estaban 2 entrenadores de las chicas más jóvenes hablándole y uno de ellos era terapeuta físico y le estaba haciendo unas preguntas y de hecho le preguntó su edad para más o menos saber el protocolo y mi hija no se estaba acordando de su edad. Ujú. ¡Ay, ay, ay! En ese momento se equivocó y le dio la edad equivocada. Ujú. Y ¡Wow! él ahí como que dijo, se preocupó. Imagínate, si en el momento exacto Obviamente. ya tienes problemas de confusión. ¿Y dónde fue el golpe? Pues fue en la mejilla, pero duro, duro, duro. O sea, Sí, Con, esas con... son de béisbol. Eso era lo que te iba a preguntar, ¿qué tipo de bola fue? son las pelotas de softball amarillas que son muy duras, pero muy, muy duras. Como la de béisbol, ¿no? Sí, pero más grandes, son un poco más grandes. Son muy duras. Y la habían lanzado desde primera base hasta... Ella estaba parada en el círculo, nada más rodando pelotas, pero no tenía casco, porque el casco de las niñas tiene casi como una máscara de metal al frente, Ujú, ujú. que la ha protegido. Exacto. Ninguna de las niñas tenía casco porque se suponía que era algo light, algo, y yo decía, ¿pero qué es esto? Bueno, Oh my God. y no se habían tomado precauciones. Entonces, pues sí, llamé a una amiga mía que es enfermera y me dijo, vete a la sala de emergencias, no vayas al urgent care porque algo así se tiene que evaluar en sala de emergencias. Ujú. Por supuesto. Para que le hagan tomografía. Exactamente eso fue lo que hicieron, una tomografía de la cara directamente, Ujú. que salió negativa, pero los síntomas de ella ya de inmediato casi le empezó a dar un dolor de cabeza fuertísimo y la confusión persistió. Ay, Dios. Se agudizó. Sí, entonces, pues le diagnosticaron conmoción cerebral leve, o sea, Ok. Ok, no ok. sé si leve, pero entonces al otro día ya quiso ir a la escuela, pero
en realidad ella no estaba bien como para ir a la escuela, no debió haber ido a la escuela. En el hospital me debieron haber dicho que no vaya a la escuela. Claro, claro. Exacto. Pero no me dieron un protocolo para seguir, que fue raro, pero bueno. Entonces, en la escuela yo le dije, pues, ¿cuál es el protocolo? Me dijeron, no te lo dieron en el hospital, pues tienes que ir al pediatra para que ellos te den un protocolo. Entonces tuvimos que ir al pediatra. Para el final del día, que no sé cómo ella aguantó hasta el final del día, ella ya no se podía concentrar en las clases. Ella había ido a la enfermera de la escuela como 2, 3 veces para descansar. Sí. Porque no se sentía nada bien. No, estaba mareada, le faltaba balance. Bueno, yo no sé cómo la enfermera no me la envió a la casa, pero yo me quedé en la casa a trabajar desde la casa por si me llamaba. Y le había dicho a la enfermera, ay, no me puedo enfocar. Y yo no sé cómo la enfermera sí Mm, descansar allí, pero no le envió a la casa. Bueno, pues fuimos a la pediatra y allí sí le dijeron, mira, 0 pantallas, o sea, 0 celular, 0 ujú. televisión, 0 tabletas ni nada, este fin de semana, todo el fin de semana y la tarea de la escuela, Ujú, porque el descanso físico es tan importante como el descanso del cerebro, o sea, de la mente, definitivamente. Ajá. para recuperarse. Entonces, pues nada, le escribí a la escuela, ellos entendieron y estamos en ese proceso todavía. Yo la veo Mm. muy más y más cansada. Hoy se despertó con un dolor de cuello que no tenía antes, fíjate. Ay, esto es Ah, horrible. De verdad, ay, esto es una pesadilla, pero nada. Que vaya apuntando cuáles son los síntomas que está teniendo Sí, y cuánto tiempo ha pasado desde que ella le dieron en la cara, ¿no? sí, Con el síntoma. sí. Ahora han pasado, déjame ver, 4 días. ujú. No, 5 días, espérate. Fue 5, jueves, ¿no? no, miércoles. Oh my God. Sí, fue miércoles. Ujú. Ay, pero Ah, les digo, hay que tener mucho cuidado con las conmociones cerebrales. sí. Eh, las instrucciones ahora, vamos a volver a la pediatra para ver cuándo puede regresar a la escuela, pero ya me dijeron de entrada, pero cuando, por un tiempo que los maestros le estén dando la tarea en papel y todo, Ujú, es más serio de lo que uno se piensa. O sea, ujú, no hay que apresurar nada en la recuperación, es lo que les quiero recomendar. ujú. Pero bueno, hoy tenemos un episodio muy médico. Tenemos invitada especial. Sí, Sí, un nuevo invitado. cuéntanos, Michi, ¿quién es la invitada especial? La invitada especial es la doctora Patricia García Islas y vamos a hablar con ella sobre los trastornos alimenticios y la Wow. ansiedad, eso que conlleva, pero esa es su especialidad, así que estamos muy emocionadas de que viene a hablar con nosotros después de la pausa. Volvemos. Volvemos. Continuamos amigos aquí con su podcast de Telenovela Baby y tenemos una invitada muy especial, la doctora Patricia García Islas, y ella es la fundadora de la Clínica de Psicogastroenterología y los Trastornos de Ansiedad, SC, en la Ciudad de México, doctora en Psicología Clínica en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires con posgrado en Trastornos de Ansiedad. Es especialista en pacientes de borderline disociados con estrés postraumático y los trastornos de ansiedad. Pero hoy en particular queremos hablar de los trastornos alimentarios. Bienvenida, doctora Patricia García Islas. Muchas gracias. Eh, Bienvenida. No, gracias a usted por estar aquí. Sí, claro que sí, con todo el gusto del mundo. Y díganos un poco sobre
precisamente el trabajo que hacen ustedes y sobre su experiencia, un poco sobre usted, sobre ti, para nuestros oyentes del podcast. Ay, claro que sí. Bueno, en la clínica, ¿no? Pues obviamente trabajamos mucho lo que del tema de hoy, que queremos hablar de los trastornos de alimentación. Son extensos porque por un lado está el trastorno de bulimia, por otro lado está el trastorno de anorexia y otros que son los trastornos alimentarios no específicos. Pero a mí me gustaría mucho hablar sobre el trastorno de bulimia, porque es un trastorno, ¿no? Que últimamente se está dando mucho en los adolescentes, sobre todo chiquitos, entre los 12 y 13 años, alrededor de lo que fue la pandemia. Empezaron a hacer como muchos grupos en donde buscaban las mejores estrategias para lograr tener mayores herramientas para poder laxarse o vomitar rápidamente sin que nadie se diera cuenta. Wow. Y obviamente de mucha toma de diuréticos, Ay, ¿no? Agarrándose como, enlazándose desde la parte emocional de cómo se sentían, ¿no? Y buscando estas estrategias en vez de buscar una ayuda profesional. ujú. Por eso es veces hay que ver en qué grupos andan nuestros hijos, porque sí es como muy peligroso este aspecto de los grupos por internet. Este, y entonces, por eso el trastorno de bulimia, pues tiene, primero, pues es un trastorno mental por medio de lo que es el DSM, el manual de los trastornos mentales y el CIE-10. Y por otro lado, fíjate que la OMS últimamente lo categorizó como un trastorno del comportamiento, precisamente por esto de los grupos, ¿no? Porque ya se vuelve una forma de comportamiento. Wow. Entonces, ya lo pusieron como un trastorno de comportamiento y que además, ¿no? Se ha mostrado que siempre tiene estrés postraumático. La mayoría de las veces trabajan con estrés postraumático y trauma complejo. Entonces, lo que nosotros hacemos en la clínica con ellos, ¿no? Es primeramente trabajar con técnicas cognitivas de última generación, que una es la activación conductual, se llama ACT, que lo que hace es poner nuevos condicionamientos más sanos, nuevas conductas que sean como más alimentadoras, ¿sabes? Como utilizando esta parte de alimentación. Decimos, estas creencias son más alimentadoras que las que utilizas. Hacemos valer muchísimo todas sus emociones por medio de ejercicios de validación, que eso lo hace la dialéctica conductual, ¿no? Hacemos que se comprometan, porque muchas veces, pues, ellos mienten mucho, entran mucho a la mentira, y entonces esta terapia de aceptación y compromiso implica que mediante el compromiso que ellos se hagan, se van a ir aceptando más poco a poco. Esa es una parte del tratamiento en donde los enseñamos a tener autoconocimiento, autocuidado, sobre todo un apego seguro, que nos hemos dado cuenta, y no es algo nuevo, ya está en muchas investigaciones, que los trastornos alimentarios pues vienen de una mala relación con la madre. Porque pues finalmente ¿quién nos alimenta al principio, no? Pues la madre, ¿no? Entonces que realmente viene desde ahí este tipo de que utilizamos es la terapia MDR o MDR para poder disolver los traumas que tengan con la figura materna. ¿Qué es esto de MDR? EMDR. MDR es una terapia que cura trauma, ¿no? Se llama MDR en inglés y lo que hace es sacar todo el material desadaptativo que pasa con las neuronas a la hora de desconectarse por trauma. Entonces saca todo el material desadaptativo por medio de movimientos bilaterales y entonces la paciente regresa, pero ya no siente lo que le aquejaba. O sea, es una terapia que realmente cura el sufrimiento humano, de verdad, ¿no? Entonces, en este tipo de chiquitas, pues nos da mucha ayuda porque por una, reprocesamos el trauma y por otra tenemos otra herramienta en MDR que se llama sensibilización. Entonces, lo que hacemos es que por medio de esa desensibilización o ese protocolo que tenemos de ASIS, se llama ASIS, logramos regular las emociones de las chiquitas.
O sea, estos extremos que tienen de enojarse mucho, de estar muy ansiosas, de estar muy tristes y que otro día están, todo eso logramos desensibilizarlo y darles una, nosotros llamamos ventana de tolerancia, ¿no? En donde la regulación emocional, pues es como muy normal, o sea, va en ondas chiquitas y no en picos. Ok. Entonces, la verdad es que sí logramos una alta curación en los pacientes con este tipo de protocolo, ¿no? Además de que los ayudamos mucho a tener muchos recursos a la hora de indagar cómo es que se puede dar la compulsión o el atracón. ¿Qué pasa antes de que se dé el atracón? Entonces, desde ahí, desde qué pasa antes, logramos darles herramientas y también reprocesamos para que ya no se dé el atracón y por lo tanto la compulsión. Entonces ya no tienen que vomitar, porque pues vomitar es la compulsión. Ni hacer diuréticos, ni laxarse, ni muchísimo menos. O sea, bajan en 2 o 3 semanas, empiezan a bajar todo eso, todo ese tipo de sintomatologías. Y empiezan a cuidar su cuerpo, a tener autocuidado. Y aparte, ¿no? Le sumamos otra parte bien importante dentro de la terapia, que es como la parte holística espiritual, que la trabaja otra de mis miembros del equipo que amo tanto, se llama Irene Malpica. Y ella lo que trabaja es toda la parte de meditación, barra access, toda la parte energética, ¿no? Y también eso ayuda a que estas chiquitas como que bajen, ¿no? La verdad es que las dos partes se unen y logran un éxito, la verdad, casi del 100% de los pacientes. Tenemos muy pocos pacientes que hayan dejado la terapia. Wow. Wow. Es De un hecho, complemento de varias cosas totalmente, sí, ¿no? claro. O sea, lo que pasa es que es multifactorial, por eso se llama que tienen trauma complejo. Ujú, Y además, pues, ciertas partes disociadas, ¿sabes? obvio. Sobre todo cuando las agarramos más grande de edad, que ya llevan como 15 años con este trastorno. Y algo que se ve del trastorno físicamente es que, por ejemplo, su cuello se hace más grande. En la anorexia no es así, en la anorexia los aspectos físicos son más de desnutrición, de caída de cabello, de Ujú. uñas, de pérdida de dientes, ¿no? Es como un poco más fuerte y tiene un espectro obsesivo compulsivo, que ese es un trastorno de ansiedad que tiene cuestiones bioquímicas muy importantes. Entonces, estos pacientes, los de anorexia, sí o sí tenemos que trabajar con psiquiatría. O sea, ahí entra psiquiatría para ayudarnos y hacemos, ¿no? Todo el trabajo multidisciplinario. Porque entonces es Irene, ya soy yo y ya es el psiquiatra, ¿no? Wow. Me parece interesante porque mencionaste algo que iba a preguntarte, que era precisamente cómo la pandemia empeoró la situación de la ansiedad, si es que lo hizo. Muchísimo, muchísimo. Ujú. La mayoría de personas, de verdad, yo creo que hicieron un estudio hace poco, dijeron que al menos el 70% de la población había sufrido trastorno de ansiedad durante la pandemia, por lo que tuvieron estrés postraumático posterior. Entonces, regresar a sus labores, ¿no? El salir siquiera de la casa, tomar un transporte, hacer todo eso, pues obviamente era muy difícil, que son todos los síntomas de estrés postraumático. Volver a socializar, ¿no? El hecho costó muchísimo trabajo. Yo tuve varios pacientes que les costaba mucho el contacto físico. Se les acercaba a alguien y luego empezaban con ansiedad. Sí. Pues como si estuvieras en peligro, porque eso se estuvo utilizando año y medio, Claro. Eh, Sí. ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, claro, en todos los ámbitos, ¿no? Encontramos ese problema de estrés postraumático, con todos estos datos de no dormir bien, tener todos los ciclos cambiados, hubo situaciones de mucho abuso laboral, la verdad, ¿no? En donde se han trabajar las personas casi 24 horas por pensar que estaban en su casa, ¿no? Entonces no tenían actividades como recreativas, además de que pues no podía salir, pues tampoco los dejaban
pensar en qué podían hacer dentro de su casa, ¿no? Ya fuera jugar, bailar zumba por alguna plataforma, hacer ejercicio, juegos de mesa, ver películas, o sea, realmente ya no les daba como tiempo. Ujú. Exacto, exacto. Además de tomar en cuenta a aquellas personas que fueron víctimas de que perdieron familiares, padres, hermanos, ¿no? Sí, la verdad que ese fue otro factor muy importante. Tuvimos otro, ahorita ya tenemos menos pacientes, la verdad, pero yo creo que hasta 4 meses cesaron. Pero sí tuvimos muchos pacientes con duelo complicado. Mm. A eso se le llama duelo complicado. Y entonces, tuvimos que estar tratando con MDR el duelo complicado, que tiene como protocolos específicos, y además ayudarnos también de estas herramientas de las terapias de dialéctica conductual, que son bien bonitas porque son técnicas de validación de emociones, que lo que hacen es que el paciente a la larga que las está utilizando y está meditando y aparte las está haciendo valer, logran apego seguro en 60 días. Entonces, la verdad es que sí fue como muy difícil. Tuvimos muchos pacientes que de hecho se quedaron uno solo. Eran 5 y solo uno sobrevivió. Wow, O sea, tuvimos casos muy, muy difíciles aquí en México. sí, Yo creo que la mayoría de las personas de las que tú puedas hablar tuvieron al menos 1 o 2 pérdidas en la familia, ya sean así. primos, tíos, hermanos, sí. Qué fuerte. Me cuento entre uno de ellos. Así que me imagino que la situación es especialmente bajo esas circunstancias, ¿no? Sí, no, además se dieron circunstancias muy traumáticas, o sea, hubo un momento en que pues o los hospitales no se dieron abasto, por lo tanto tampoco se dieron abastos las cremaciones. Mm. Entonces, mucho pasó y al principio se dijo, pero nosotros sí lo vimos en realidad con los pacientes, de que pues metían a varios pacientes en una misma entrada de horno, ¿no? Porque pues no había de otra. Y entonces nada más repartían las cenizas. Wow. Mm. Entonces, pues tampoco tenías las cenizas puras de tu ser querido, ¿no? Sino Wow. mezclarla con otras. Wow. Sí, fue algo muy traumático, muy, muy, muy traumático. En una pregunta en cuanto a la bulimia y bueno, muchas veces los trastornos alimentarios tienen elementos de secreto, ¿no? De que lo haces en secreto, ¿no? Sí, exactamente, ese es el problema de la bulimia, por eso lo volvieron como un problema de comportamiento, Ujú. porque en realidad, ¿no? Pasa mucho tiempo en que el padre se dé cuenta de lo que le está sucediendo a los hijos porque pues vomitan, cada vez tienen mejores técnicas para que no se den cuenta cuando Exacto. vomitan o cuando se laxan, ¿no? O cuando toman diuréticos. Mm. Y además hacen ejercicio, pero no hacen tanto ejercicio como la anorexia, por ejemplo, ¿no? Ni son tan estructurados. O sea, empiezan una cosa y no la terminan y así, ¿no? Pero a raíz de, te digo, de la pandemia se hicieron estos grupos en donde cada vez pues tenían mejores ideas para que no se dieran cuenta los padres o las personas allegadas de que hacían esas conductas compulsivas. Pero cuán difícil entonces es para los terapistas saber que de verdad están progresando si la mentira y el secreto tan, es tan grande en estos pacientes. Fíjate que en este caso, en nuestro tratamiento, es como muy difícil que el paciente mienta, porque una de las cosas que hacemos cuando entran a terapia es eso, ¿no? Decirles que pues los que se mienten son ellos, no nosotros, porque si ellos están mintiendo, pues están pues, perdiendo su tiempo, su dinero y además cada vez tienen más sufrimiento emocional. Ujú. Y ellos dejan de mentir porque ellos mismos se empiezan a sentir muy bien ante las intervenciones de MDR. Empiezan a sentir menos ansiedad, por lo tanto, pues no tienen tantos atracones como antes, entonces dejan de hacer ese tipo de comportamientos
casi a las 2, 3 semanas de tratamiento, o sea, no tenemos ese tipo de problemas. Mm. Gracias a Dios. Patricia, ¿ese tratamiento te internas o No, vas? no, es no te internas, es por consulta externa. Oh, Todo lo hacemos. Hay pacientes que los valoramos y los vemos una vez por semana o 2 veces por semana. oh, excelente. Y no buscamos, como en otros casos, que les pongan sombras, ¿no? Porque ya sabes que hay como un tratamiento en donde ocupan sombras para que los pacientes no lo hagan, porque entonces no estamos logrando el apego seguro para el paciente, si no lo hacemos responsable de sí mismo. Definitivamente. Entonces, sí, también les damos como varias lecturas en donde pues hablan, ¿no? Hay uno muy bueno que se llama Hijos Gordos, ¿no? Ujú. Que es de Marta Alicia Chávez, y entonces ella habla como el por qué ellos empiezan a hacer ese tipo de conductas, porque quieren ser súper perfectos, desde dónde viene la autoexigencia. Entonces, quitamos como, nosotros a ese le llamamos como el lado izquierdo, ¿no? Como el del deber ser, la exigencia y todo. Y les decimos, no, vamos a crear un lado derecho en donde tú puedas ser y tú te puedas hacer responsable y tú puedas hacer todas las cosas que tú quieras y que a ti te hagan sentir bien sin dañar a alguien más. Entonces les quitamos como toda la carga de la autoexigencia y siempre les decimos, la gente da lo que tiene Mm. y con amor. O sea, si tu mamá te pudo dar eso, era lo que tenía para darte. O sea, y siempre se los he dicho, en esta vida todo lo que nos da la gente, nada es personal, de verdad. La gente da lo que tiene. Exacto. No, no, doctora, pero es que a mí me lo hace directo. Pues sí, te lo hace directo porque hay algo en ti que le recuerda algo de su historia a esa persona, pero no es directo de ti. No va contra ti. Exacto, nada es personal. Entonces eso los descarga muchísimo porque ellos cargan mucha culpa y mucha vergüenza. Sí. Eso está interesante. ¿Cuánto puede durar un tratamiento? Mira, depende del tiempo que lleven, pero en la generalidad, un chiquito, si es chiquito como de 12 o 13 años, la verdad está 6 meses en tratamiento. Y si ya es un adulto, a lo mejor año y medio. Y eso porque empezamos a ver otro tipo de traumas que trae, no nada más el trauma de los trastornos de alimentación. Y sí, logramos muchas cosas. Además, se les da mucho apoyo. Yo, por ejemplo, soy una terapeuta que está 24 horas en el WhatsApp. Entonces, les digo, cualquier cosa que necesiten, si ya se van a dar el atracón, escríbanme, ¿no? Antes de hacerlo, para que podamos ver por qué te lo quieres dar. ¿Es importante la colaboración de la familia? Depende de la edad. Si son chiquitos mayores, de 18 años, no. Si son menores de 18 años, sí. Porque ahí todavía podemos lograr mucho la relación con la madre, que se vuelve una relación sana. Entonces, la madre la metemos al tratamiento. Entonces, la hacemos hacer lo que hace ella. O sea, le decimos, a ver, tu hija está presentando esta vergüenza y culpa porque tú tienes vergüenza y culpa, ¿verdad? No, pues sí, por esto y por esto. Y entonces, no la integramos al tratamiento. Y logramos la reconexión de la madre con la hija, que es muy importante. Ya mayores de 18 años no, porque lo que estamos logrando es que tengan un apego seguro. Claro. Pero sí, por ejemplo, en la bulimia también hemos tenido algunos pacientes que tienen un cruce con un trastorno que se llama de control de impulsos. Entonces, generalmente se hacen daño, se cortan, por ejemplo. Entonces, al cortarse se tranquilizan. Yo le iba a preguntar si hay alguna diferencia en términos de
el término de sus pacientes, si la mayoría son hembras o son varones, o eso ha cambiado. Pues no ha cambiado, siempre he tenido más mujeres que hombres. Ok. La verdad, yo creo que hasta ahorita el nivel sigue siendo el mismo. Tengo más hombres con vigorexia. ¿Qué es eso? La vigorexia, ¿no? Es, por eso les decía que hay otros trastornos de alimentación, no específicos, y ahí entra la vigorexia. Y la vigorexia es el exceso de ejercicio. Oh, Y consumen muchos anabólicos, vitaminas, quemadores de grasa, y mucho de su vida y de su motivación, y está de ese lado, ¿no? De lograr un cuerpo perfecto. Una obsesión. Sí, va más allá de la obsesión. Ok. Es una forma de vida. Ujú. Porque yo siempre he dicho, no, un pensamiento es solo un pensamiento. Pero aquí hay evidencias, o sea, hay un pensamiento con evidencias. Ya empiezas a actuar, ¿correcto? Así es. Le llamamos evidencias precisamente por eso, porque pues hay evidencias, hay comportamientos. ¿Cuándo es el momento que un papá tiene que identificar o poner acción, buscar la ayuda? Pues mira, yo creo que el papá o la mamá tiene que empezar a buscar ayuda cuando empieza a ver evidencias, así, hablándolo, ¿no? Ujú. De que no tenían antes. O sea, si antes su hija no se encerraba en el cuarto, sino oía música en la sala y comían todos y todos oían su música y estaba todo bien y de repente ya se encerró, ya no sale, está todo el tiempo en el celular, contesta de manera brusca, es muy impulsiva, empiezas a buscar como entre todas las medicinas y ya no hay laxantes, los diuréticos no existen, ¿no? Como todo ese tipo de cosas, o estás viendo que está comiendo demasiada Jamaica, le dices, oye, o sea, espérate tantito, porque ¿cómo toman agua de Jamaica? No sé si allá haya, pero aquí la Jamaica es muy diurética. Sí, sí hay. Obviamente buscan eso y los ponches como para bajar toda la parte de la inflamación según haciendo trabajar el triple el riñón, ¿no? Que yo es lo que les digo. Ustedes están utilizando diuréticos, pero no saben que se están acabando los riñones. Y es algo que no saben, de verdad no lo saben. Muy difícil a esas edades en poderlo entender, ¿no? Sobre todo a edades como dices tú, de 12, 13, 14 años, ¿no? Sí es muy difícil, ¿no? Es difícil, pero sí, ¿no? Se empieza a dar. Y pues muchas otros casos que he tenido empiezan a tener como el origen de la bulimia, por ejemplo, y de la anorexia también a partir del bullying en la escuela, porque van en escuelas que son de muy alto nivel y la mayoría de las chicas son muy delgadas. ujú. Ujú. Entonces, pues generalmente el estilo de la mexicana, pues no es alguien delgadito, 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 ¿no? Claro. Pues si tú te vas a un TEC de Monterrey, ¿no? De esos Ajá. escuelas, pues las niñas están súper delgadas, como perfectas, pues, y empiezan a desarrollar, pues, bullying a través de eso, aunque en realidad no están gordas. Pero lo ven así, ¿no? Lo sienten así, que están gordas. Ese problema es bien importante porque fíjate que lo que se ha visto es que si no se atiende a tiempo el problema, hay una parte en el lóbulo frontal que se encarga de lo que es la imagen corporal. Puedes tener hasta 2 años más o menos y esa parte no se daña, pero después queda totalmente dañada y aunque la persona esté flaca, se va a ver gorda siempre. Lo que podemos hacer, ¿no? Es utilizar otros medios, yo les digo la ropa que ocupan diariamente, ver si les entran los jeans de que siempre utilizan, agarren unos jeans como si fueran la medida, la báscula, ¿no? Entonces, mientras que les entren bien los jeans sin ningún problema, pues no hay problema de peso. Les decimos que traten de no utilizar los espejos completos, por ejemplo, Sí. porque si no, utilizan el espejo completo y eso les genera el atracón y después la compulsión. Hmm. Otra Sí. cosa que genera mucho los atracones son las desregulaciones emocionales. Por ejemplo, hay muchos chiquitos que con las cosas no les salen cuando quieren,
se enojan muchísimo y entonces van y se dan un atracón. O cuando fallan, o cuando alguien los abandona, o cuando terminan una relación. Entonces van de inmediato al atracón y después a la compulsión. Entonces, por eso la regulación emocional es una parte importantísima del tratamiento. Wow. Y siempre les decimos, oye, ¿quieres ser feliz? No, sí, yo quiero ser feliz. Y yo les digo, ¿alguna vez has visto alguna víctima feliz? Hmm. No, Interesante, no. no, pues entonces no puedes, ¿no? Deja de ser víctima y hazte cargo, ¿no? O sea, estás tratando también de empoderar a la Claro, persona Ujú. para que deje esa mentalidad de víctima así y es. tome las riendas, como quien dice, De de su su vida, vida. claro. Claro, pero a la misma vez también estás trabajando con jóvenes que son demasiado jóvenes. ¿Cuál es la técnica para aquellos que tienen 12, 13, 14? Fíjate que la técnica, ¿no? Es que a esa edad hay mucha desregulación emocional. Ujú. Entonces, por ejemplo, la mayoría de mis pacientes a esa edad, ¿no? Que tienen ese tipo de problemas o tienen psicotrauma, ¿no? Tienen Mm, mucho la sensación de sentirse rotos o de ya no querer estar aquí. Entonces, esa sensación con MDR se quita, ya no la sienten. Oh. hmm, Entonces, al ya no sentirla, pues obviamente ya les decimos, ¿no? Yo les digo que es como un hoyo, ¿no? Ujú. Entonces tú decides que empiezas a sentir la sensación o ocupas las técnicas que te decimos que tienes que hacer cuando te puede llegar a atacar o te asomas al hoyo, ¿no? Porque les digo, es un hoyo que no tiene fondo, ¿eh? Entras ahí y no quieres salir, tiene pegamento en la cama, te vas a sentir súper mal, ¿no? Pero es tu decisión asomarte al hoyo, porque tienes herramientas para que eso no suceda. ok. Ujú. Entonces, antes de eso, les damos herramientas, los regularizamos, ¿no? Les quitamos la desregulación emocional. Yo utilizo un término de que les digo que parecen chivos en cristalería, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que encuentran lo rompen, ¿no? Encuentran a la amiga, ya la mataron, a la mamá también, al papá también, ¿no? Al Ujú. perro, todo lo que encuentran, ¿no? Porque se sienten mal. Y yo les digo, Exacto. oigan, ellos no los tienen la culpa, pues. Ujú. Hasta aquí la primera parte de este capítulo. Recuerden que la conclusión estará en el próximo episodio de Telenovela Baby.